Buenos días a todas. Qué alegría que estamos aquí un sábado más frente a nuestra pantalla para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Esta mañana tenemos a Patti de Silva. Ella nos trae un mensaje esperanzador, un mensaje que yo estoy segura que nos va a revelar mucho en nuestras vidas. Así que desde ya les quiero pedir que dispongan no solo su mente, sino que su corazón para que este mensaje caiga en tierra fértil en nuestras vidas. Así que le vamos a entregar esta charla al Señor, esta hora al Señor, y vamos a orar por Patti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, buenos días. Te queremos dar los buenos días de este sábado, mi Dios, porque tú, a través de tu Espíritu Santo, nos tienes una vez más reunidas en tu nombre. Yo te quiero pedir por cada una de las oyentes de esta mañana para que actives su corazón, actives su mente, para que este mensaje caiga en tierra fértil en cada una de nosotras. También te quiero pedir de una manera muy especial por nuestra charlista, por Patti, mi Dios, para que sea tu Espíritu Santo que la tome, que sea tu Espíritu Santo que ordene cada una de las ideas que tú has puesto en su mente para que ella nos las pueda transmitir de la mejor manera. Señor Jesús, aquí está tu taller de apoyo de las predilectas, expectantes de escuchar el mensaje que tú tienes para cada una de nosotras de esta mañana. Gracias, Señor, por tenernos aquí. Gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotras. Gracias, Señor, por Patti, por esta mensajera tuya que esta mañana nos va a hablar a cada una de nosotras. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido y en el nombre de Jesús también quedamos reunidas. Gracias, Señor. Amén. Buenos días, mis hermanas. Qué alegría estar con ustedes aquí hoy. El Señor tiene un mensaje inspirado por su corazón. Y fíjense que yo quiero iniciar esta charla preguntándoles. Yo les digo a ustedes la palabra desierto, ¿qué se imaginan? Me imagino que todas piensan en aquel lugar árido, quebrado, infértil. Sin embargo, los desiertos son esto, se miran así, se miran áridos, se miran infértiles, pero tienen muchas bondades y muchos beneficios. De hecho, en el mundo hay 33 grandes desiertos, gigantes, ¿verdad? Y otros más pequeños. Estaba leyendo curiosidades sobre los desiertos y me di cuenta que el globo terráqueo tiene un 33% de su superficie llena de desiertos. Y el hombre ha preferido mirar estos espacios áridos, secos, como lugares que pueden potenciarse, fíjense. Y muchos países han utilizado sus desiertos para crear ciudades. Y entre esas ciudades tenemos Dubái. Ustedes saben que esa es una ciudad que ahora es el centro del negocio del mundo. Tenemos Las Vegas, que es un lugar donde la gente va mucho y usted llega ahí hoy por hoy y no se imagina que en algún momento de la vida fue un desierto. Esto significa que estos lugares que son áridos y que podrían parecer lúgubres, dolorosos, estériles, pueden ser utilizadas para grandes cosas y cosas maravillosas, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano siempre prefiere lo verde, ¿sí o no? Las flores, los árboles, los lugares agradables a la mirada, estos lugares que nos han enseñado, porque a nosotros nos han enseñado que en los lugares verdes hay vida y que en los lugares áridos y oscuros no hay vida. Entonces, nosotros tenemos una tendencia física y espiritual a asociar el bienestar, la salud y la alegría con todo aquello donde podemos mirar vidas. Y mientras yo estaba escribiendo este tema, el Señor me llevó a profundizar el tema, las palabras que yo iba a usar para nombrar esta charla. Y el Señor me decía, ¿cuántos desiertos has habitado tú? ¿En cuántos desiertos de tu vida te has encontrado? Y empecé a recorrer mi vida, mis desiertos, y precisamente en este momento litúrgico que vivimos la Cuaresma, ustedes saben que Jesús estuvo en un desierto.
40 días en un desierto y todos sabemos lo que ahí sucedió y todos sabemos lo que Jesús sintió en ese lugar. Eso significa que no es del todo erróneo que pensemos que en el desierto es un lugar de prueba. Sin embargo, mis hermanas, el mensaje de esta mañana que Dios me dio para mi corazón es firme. Y el Señor lo que quiere es que usted descubra cuál es el verdadero significado del desierto en su vida. ¿Y cuál es el verdadero significado del jardín frondoso en su vida? ¿Qué es lo que cada uno de estos lugares le ofrece? ¿Y qué es lo que usted ha vivido en estos lugares? Pero ¿qué es lo que Dios quiere de usted en estos lugares? Esta mañana vamos a hablar de los desiertos y vamos a hablar también de los jardines. Y vamos a hablar de ese paso espiritual de un desierto a un jardín. Pero el Señor me pidió que nombrara esta charla, Patti, de desiertos a jardines. 2 puntos, un viaje de fe. Porque en ambos lugares hay bendición, pero vamos a irlo descubriendo a lo largo de este tema. Quiero que me acompañen en una cita bíblica en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, versículos del 1 al 6. Si no tienen sus Biblias a la mano, yo leo para ustedes. El Señor ordena seguir adelante. El Señor le dijo a Moisés, anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste de Egipto. Vayan a la tierra que prometía Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Yo enviaré mi ángel para que te guíe y echaré fuera del país a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Vayan a la tierra donde la leche y la miel corren con el agua. Pero yo no iré entre ustedes. No vaya a ser que destruya el camino, pues ustedes son gente terca. Palabra del Señor. Leí hasta el 7. La cita lema es 33 del 1 al 6, pero yo agregué el versículo 7. Y fíjese que el contexto de esta cita es una conversación de Dios con Moisés. ¿Qué había sucedido en el contexto histórico de esta conversación? Los israelitas habían hecho un becerro y habían adorado a este becerro. Y después de esta adoración, Dios estaba muy molesto con su pueblo, con este pueblo que amaba, con este pueblo que quería rescatar, con este pueblo al que le había prometido históricamente un lugar donde podían vivir seguros y felices. Y entonces viene Dios y en esta plática le dice a Moisés cosas puntuales e importantes. La primera es que él era el responsable de guiar al pueblo hasta la tierra prometida, que él era el designado y le decía, estás al frente de un pueblo terco, de un pueblo que a pesar que me conoce y me mira, me ofende y hace cosas en contra de mí. También le explica que él, Dios, no va a ir con ellos, no va a ser una presencia física entre ellos, porque ha visto la rebeldía del pueblo de Israel y prefiere no ir entre ellos para no enojarse ni ver lo que el pueblo le va a hacer. Imagínense qué difícil, porque Dios es un Dios fiel y él había prometido a Moisés, a Jacob, a Abraham, a Isaac, una tierra para este pueblo que era suyo. Y esa promesa se mantuvo intacta. Dios no la tocó, a pesar de lo que el pueblo de Israel estaba haciéndole, o lo que el pueblo de Israel estaba dudando, lo que el pueblo de Israel estaba fallándole a Dios. Entonces le dice a Moisés, Moisés, yo no iré entre ustedes. Yo estaré contigo, yo estaré ahí, pero no iré físicamente entre ustedes. Y Dios, a pesar de esta rebeldía que deja mostrar en esta cita, le promete a Moisés que va a ser fiel, que los va a conducir hasta la tierra que les ha prometido y que en lugar de él va a mandar un ángel que los va a acompañar de día y de noche. Y eso muestra el amor misericordioso y el amor de papá de nuestro Dios, que le rebatimos, le contradecimos, nos enojamos, nos atrevemos a cuestionarlo y él permanece fiel. Esa es la muestra de su fidelidad, la muestra de su misericordia. Sin embargo, el pueblo iba a sentir la ausencia
física de este Dios que solo le iba a hablar a Moisés en este camino. Además les promete en este momento que la tierra prometida, ese jardín al que un día le dijo a Abraham que iba a llevar a su pueblo, no iba a ser una tierra árida, no iba a ser una tierra estéril, no iban a tener que depender de él para alimentarlos, sino que iban a poder cultivar de esta tierra y iban a poder ver los frutos de esta tierra. Y describe la tierra prometida como una tierra de leche y miel, un lugar donde esto corre como río, donde cada quien va a poder tener lo que Dios ha prometido. Y le prometió que de estas tierras iba a echar a todos sus enemigos, a todos aquellos que se opusieran a que el pueblo tomara posesión, los iba a combatir y los iba a echar. Todos sabemos que Dios actuó con soberanía en esta parte de la historia, que Él decidió liberar al pueblo de Israel del faraón en Egipto y que lo hizo de forma suprema, que ocurrieron cosas sobrenaturales para que este pueblo fuera liberado y fuera llevado desde Egipto hasta Canaán, que era la tierra prometida. Sin embargo, antes de llegar a esta tierra prometida, había que pasar por un lugar, el desierto. Y todo este trayecto Dios pensó, bueno, los voy a llevar al desierto, les voy a mostrar lo que es el desierto. Y yo quiero hablar del desierto, mis hermanas. Y quiero que mientras lo vaya describiendo, usted se identifique cómo vivió en este lugar, si es que ya no está ahí, o cómo lo está viviendo. Si es que espiritualmente y físicamente puede decir, estoy viviendo un desierto en mi vida. El desierto era una etapa del trayecto del pueblo hacia el lugar prometido. No era el destino. Dios no tenía planeado que en ese lugar los israelitas estuvieran 40 días. De la misma forma que no tiene planeado que usted y yo vivamos en el desierto toda nuestra vida, ¿verdad? No es el plan de Dios. Dios ha hecho promesas, mis hermanas, y se las ha hecho a ustedes, y estoy segura que si yo prendiera un micrófono y le dijera, Cristi, Carolina, Edith, ¿qué es lo que Dios le ha prometido? ¿Qué es lo que usted ve como una tierra, como un jardín frondoso? Usted tendría la capacidad de decírmelo y sacaría las citas bíblicas y sacaría las promesas que Dios le ha dado. Entonces, el desierto no es el destino, el desierto es solo una etapa. Sin embargo, el pueblo de Dios, mientras atravesaba conscientemente, sabiendo de este Dios supremo que había obrado con gloria, que ellos habían sido testigos, se quejaron. Extrañaron la esclavitud, extrañaron lo que comían en Egipto, empezaron a renegar de lo que tenían antes en una condición donde eran esclavos y Dios los estaba llevando a la libertad. Y esa fue la razón por la que toda esa generación que salió de Egipto, mis hermanos, no llegó a la tierra prometida. Ahora, yo les quiero decir, si usted se siente que está viviendo en este desierto, ¿cómo está su corazón? Porque usted y yo hemos visto la gloria de Dios, hemos visto a este Dios supremo, lo conocemos, lo hemos mirado, hemos conversado con Él y sabemos que Él tiene todo el poder. Y que si yo sigo en un lugar que no es el destino, sino parte del trayecto, debo pensar cómo estoy comportándome, qué estoy viviendo, qué hay en mi corazón, qué hay en mi mente. Hay queja, hay dolor, hay sufrimiento. Porque yo le quiero decir que el desierto tiene características buenas, así como estos hombres en estos países han tenido esta astucia de convertir desiertos en ciudades maravillosas. El desierto per se no es un lugar terrible. Y esto es un mensaje que yo le traigo esta mañana. Dios quiere decirle que los desiertos no están excluidos de su gloria, no están excluidos de sus maravillas y de su poder supremo. En ese lugar, si es que usted está en el desierto, Dios tiene un plan. Fíjese que en Israel el desierto tenía provisión divina. Dios alimentaba a su pueblo con maná. Ellos se despertaban y tenían el alimento a su lado. Moisés tocaba la piedra y salía el agua y saciaba la sed. Ahí había providencia. La columna de fuego les alumbraba de noche y la nube los cubría del sol de día, mis hermanos. Dios obraba con poder en este lugar, los alimentaba, los israelitas no tenían que hacer nada. En la tierra prometida, las condiciones eran distintas y ya vamos a hablar de ese lugar.
En el desierto habían pruebas, había desesperanza, desolación, había silencio de Dios, porque Dios no estaba entre ellos. Dios le hablaba a Moisés y ellos podían mirar lo que Dios hacía, pero no lo podían escuchar. Entonces, Dios se queda en silencio muchas veces y este silencio nos hace sentir inseguros como el pueblo de Israel, pero que esta inseguridad no quite la certeza de que ese lugar también está bajo el control de Dios y en ese lugar Dios puede obrar maravillosamente. De ninguna manera, mis hermanas, mi intención esta mañana es desalentarlas. No he venido aquí a decirles que ese desierto es eterno y que tienen que conformarse con vivir ahí o que tienen que pensar que pueden morir ahí, porque parte del pueblo, si no es que toda la primera generación que salió de Egipto, murieron en el desierto. Sin embargo, yo vengo esta mañana al contrario, al decirles y a desafiarlas a que si usted se identifica hoy por hoy en el lugar que no es el jardín, ese lugar maravilloso al que usted quiere llegar, tiene que aprender a entender el propósito. Si usted considera que aún está atravesando un desierto o que usted aún no llega a ese lugar de promesa, mi hermana, yo le quiero decir algo. Usted tiene que empezar a disfrutar este. No puede ser que usted vaya en este camino y no disfrute de cada día de su vida, aunque no esté en el lugar donde usted planea estar. Disfrute de este viaje, mis hermanas. Moisés en el desierto usó la vara para dar agua a su pueblo. Esa era la indicación que Dios le había dado. Y se alimentaba con un toque. Ese toque tuvo algunos problemas que usted también ya conoce, ¿verdad? Porque hasta el mismo Moisés se dejó invadir por la aridez de este desierto, por la aridez y el silencio de este desierto. Y tocó esa piedra en alguna ocasión, más de una vez, que era la indicación que Dios le había dado. Él también dudó. Pero Moisés tenía esta vara que era la promesa de Dios con la que iba a sacar el agua y de ahí saciaba la sed. En la tierra prometida, Josué tenía una espada y con esa espada libró a los gigantes y a los enemigos para alimentar al pueblo de Dios y que estos tomaran posesión. Esto significa que en cualquiera de los dos lugares había cierta dificultad, ¿sí o no? En cualquiera de los dos lugares había que ser paciente, creer en Dios, seguir a pesar de la dificultad y trabajar por lo que Dios había prometido. Pero yo quiero hablar también del jardín, ese lugar que es la promesa. No me quiero quedar en el desierto, ni quiero describirles todo el tiempo el desierto. Quiero hablar del jardín, porque el pueblo del Señor salió de Egipto, dejó la esclavitud hacia un lugar. El destino final era esta tierra que Dios había prometido desde Abraham a este pueblo. Esta tierra que tenía características de prosperidad, de abundancia. Dios así la había descrito, como un lugar donde la leche y la miel emanan como ríos. Ese es el lugar donde usted quiere llegar, ¿verdad? Esta es la tierra prometida, esta es la condición en la que usted quiere vivir, esto es lo que usted quiere y lo que usted espera de Dios. Y la mayoría de las veces, caminar y recorrer ese desierto que usted ya dejó atrás probablemente o que usted sigue caminando, pero pensando únicamente en la promesa, nos distrae en el desierto, nos distrae de no ver el propósito y de no ver las cosas que Dios puede hacer aún en medio de esa aridez y de esa situación complicada. Entonces, yo le quiero preguntar, el jardín es este lugar, es el destino, es el lugar donde usted va a ver cumplidas sus promesas. Es el estado, no lo llamemos lugar, es el estado donde usted va a mirar las promesas de Dios cumplidas. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué tanto está usted hoy disfrutando del camino? Hoy, ¿qué está haciendo su sábado? Vuelva a ver a su alrededor. Yo estoy aquí en mi tierra prometida, viendo mi casa, viendo mi jardín, escuchando los pajaritos y disfrutando de las cosas que Dios ha hecho en mí. Estoy pasando por algunas dificultades, algunos desiertos más pequeños en mi vida, pero convencida que ahí también hay promesas que en algún momento voy a tener. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted disfrutando hoy, un sábado en la mañana, de la vida que tiene, de las circunstancias que le toca vivir y de las cosas que Dios ha dado?
¿Cómo mira eso que le hace falta? ¿Qué tanto está usted preparándose para los desafíos que le puede traer el jardín, este lugar al que va a entrar, que también tiene desafíos? O el desierto en el que usted está viviendo. Y si usted ya está viviendo en el jardín, ¿cómo se siente? ¿Era lo que usted esperaba? ¿Tiene ahí todo lo que Dios le prometió? ¿O está diciendo como el pueblo de Israel, allá tenía que comer, allá me iba mejor, antes de estar con Dios tenía menos problemas? Y esta vida con Cristo es más complicada. Muchas veces creemos esto y pensamos esto porque visualizamos la vida con Dios sencilla, fácil, porque tenemos un Dios que lo puede todo, amén. Pero muchas veces no leemos la letra pequeña, como acá. Si usted ve para atrás en la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta. Y al día de hoy creemos que el desierto es ese lugar difícil, donde el pueblo sufrió. Y la tierra prometida es el lugar donde ya no hay sufrimiento. Sin embargo, si usted va a leer la letra pequeña o entre líneas de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la tierra prometida tenía grandes dificultades, que el pueblo de Israel se quedó sin Moisés, sin esta figura que hablaba con Dios, que allá tenían que despertarse a trabajar por lo que comían. El maná ya no caía del cielo, que tenían que conquistar estas tierras, que estaba gobernada por gigantes y que en esa lucha muchos iban a morir. Usted viendo su jardín. Mis hermanas, hay que vivir cada momento de nuestra vida con Cristo y hay que aprender a dar gracias y disfrutar y dejar la idea romántica de que esa promesa que Dios hizo, todo va a ser fácil. No. Muchos se convierten con el Señor y cuando empiezan a caminar con Él, se van. Porque idealizaron y romantizaron la vida en Cristo. Y no es que no sea una vida feliz, una vida completa, providente, llena de gracia, pero Dios espera que tú hagas tu parte. Dios espera que tú te despojes, que seas fiel, que sepas manejar los momentos difíciles y que tu fe persevere y permanezca a pesar de la aridez y el silencio que muchas veces hay en nuestra vida. Yo les quiero preguntar, y fijémonos en la cita del Éxodo que inspira esta charla. Ahí se habla de la tierra prometida, de todo lo que este jardín ofrece. Pero antes de describir al jardín, Dios no, les habla a los israelitas de sus enemigos. Les advierte, les dice, yo no voy a ir. Voy a enviarles a un ángel que los guíe. Y echaré fuera de la tierra prometida a sus enemigos. Sin embargo, cuando leemos la conquista de Canaán, nos damos cuenta que hubo victoria, pero el pueblo de Israel tuvo que trabajar por esa victoria, tuvo que luchar por esa victoria. Y entonces, si la tierra prometida es todo lo que sueño, pero hay dificultades, y el desierto no es lo que sueño, pero hay también beneficios y hay gracias de Dios, ¿cuál es la diferencia entre el desierto y el jardín? Bueno, mis hermanas, no es lo mismo vivir en el proceso de espera a una promesa que vivir en el cumplimiento de ella, ¿sí o no? En el proceso de espera, ustedes pasan por momentos difíciles, pasa por dificultades, sabe que no tiene lo que Dios le ha prometido. Probablemente hay sufrimiento, aridez. El Señor muchas veces se queda en silencio, pero usted tiene la certeza que hay una promesa y que va a llegar y que su circunstancia va a cambiar cuando usted llegue. ¿Sí? Pero ¿qué sucede cuando ya está en el cumplimiento de la promesa? Y se sube al barco y se da cuenta que también hay tormentas en la promesa, que también tiene que pasar por momentos difíciles. ¿Qué sucede? Bueno, es sencilla la respuesta. El proceso es importante para que usted pueda llegar a la tierra prometida y valorar lo que Dios ha hecho, porque en el proceso hay conversión. En el proceso hay crecimiento, hay transformación, mi hermana. Yo definitivamente no soy la misma que llegó a los pies del Señor a los 16 años. Llegué a los 16 años y agarré un saco enorme, mis hermanas. Y en mi retiro empecé a escribir todas las promesas que Dios me hacía. Y las metí en mi saco.
Y empecé a cargar con este saco, con esta maleta enorme, y se convirtió en mi escudo. Estas promesas se volvieron en la razón por la cual yo viví todo ese tiempo en desierto. Y un día dije, empecé a sacar una promesa, ya se cumplió esta, y ya se cumplió esta, y ya se cumplió esta. Y me di cuenta que había llegado al jardín, que las promesas se estaban cumpliendo, pero que en medio de ese jardín seguía habiendo dificultad. Pero yo ya no era la misma. Yo ya no era aquella niña miedosa, aquella niña que lloraba por todo. Me había convertido en una mujer fuerte. El desierto me había hecho fuerte, me había hecho arrecha. Le hacía el frente a todo y los temores y los miedos ya no me paraban. Yo les quiero decir que yo empecé a vivir en la tierra prometida y luché con estos grandes gigantes. Y hay situaciones que no cambiaron nunca, no han cambiado nunca desde el día que me convertí, porque entendí en el camino, en el desierto y en el proceso, que muchas de estas situaciones no iban a cambiar y eran importantes para que yo me convirtiera en la mujer que Dios necesita para vivir en el jardín eterno de Dios. Y la obra no está terminada, ni en usted, ni en mí. Usted debe seguir siendo transformada. No es lo mismo vivir el proceso de espera a una promesa que el cumplimiento en ella. No hay tanta diferencia entre el desierto y la tierra prometida cuando usted ya ha sido transformada, cuando usted ya tiene esta mirada espiritual sobre su vida y sobre lo que Dios quiere para usted eternamente. En el desierto, mis hermanas, los israelitas no tenían que hacer nada, solo esperar que llegara la providencia. Y la mayoría de nosotros, si yo les pregunto, ¿cómo hizo usted para atravesar su desierto? ¿O cómo está haciendo en este desierto que atraviesa? Les aseguro que todos ustedes me dirán, Patti, nunca he dejado de comer. Patti, nunca me he quemado por el sol, nunca el agua ha cubierto mi vida como para que yo deje de respirar. Siempre Dios ha estado ahí. Probablemente no estoy como quisiera, pero no me ha hecho nada, nada me ha hecho falta. Mis hermanos, los israelitas en el desierto nunca tuvieron lo que quisieron. Ellos querían casas, ellos querían lugares de ellos y sabían que el desierto, nada era de ellos. Sin embargo, Dios hizo que nada les faltara. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. En el desierto no somos dueños de nada, pero no nos hace falta nada. En el desierto, Dios se queda muchas veces en silencio, pero su espíritu nos protege y su providencia nunca falta. Pero en la tierra prometida hay todo lo que Dios le ha dicho que va a haber. Pero los israelitas tenían provisión como fruto de su propio trabajo. ¿Qué habrá hecho Dios estos 40 años en el desierto? Una generación no entró. No entró la generación que no aprendió que el desierto era una preparación y un trayecto necesario para vivir las promesas de Dios. Entró la generación que había visto el ejemplo de sus padres y había notado el error. Estaban listos para luchar. Entraron los que querían seguir peleando, los que tenían la capacidad de ir a estas tierras y ver estos gigantes pequeños porque iban con Dios. En la tierra prometida hay todo lo que Dios le ha prometido, pero le tengo una noticia. Usted tiene que trabajar por la provisión, es decir, esas tierras y esos lugares, esos jardines frondosos también requieren de su trabajo. Dios no va a seguir mandándole el maná del cielo en ese lugar. Y por eso es importante que usted entienda su desierto hoy, entienda lo que Dios le quiere decir. Usted probablemente se estará preguntando, y en el camino, fíjense, yo les quiero leer Gálatas 6:7. Dice la palabra de Dios. No se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Y lo que ocurre, mis hermanos, es esto. Lo que siembra, se cosecha. Y cuando yo leí esta cita, pensaba, en el desierto todos recibían lo mismo, ¿sí o no? Todos comían maná y agua de la roca. En la tierra prometida, la cosecha va a determinar
el sembrador. ¿Qué significa eso? Que usted puede volver a ver a su hermana que está a la par sentada en la asamblea, a su hermana que tiene la par en la pantalla, y usted va a pensar, mi realidad no es como la de ella, y tenemos el mismo tiempo de convertidos. ¿Por qué Cristi tiene algo que yo no tengo y las dos somos hijas de Dios? Hemos pasado por la misma prueba y usted puede encontrar incluso testimonios similares, con condiciones totalmente distintas. Y es por esto. Dice Gálatas 6:7, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. Mis hermanos, en la tierra prometida, la calidad de esa abundancia y de esos frutos va a depender del que siembra, del sembrador. Si usted es de los que se pregunta, ¿por qué a ella y no a mí? Esta es la respuesta. Y es por eso que cuando llegamos a la tierra prometida, algunos nos desilusionamos, ¿verdad? Ah, no, era como pensaba. Aquí hay que seguir trabajando. ¿Por qué a mí menos y a ella más? ¿Por qué a ella Dios le habla de esta forma y a mí no? Porque depende del corazón del sembrador. Usted tiene que trabajar su corazón. Usted tiene que hacer que estos momentos difíciles de desierto valgan la pena y la conviertan en esa mujer que va a llegar a la tierra prometida, va a seguir luchando, pero va a decir, esto era lo que Dios me había prometido. Estoy en el lugar que Dios dijo que me iba a colocar. Mis hermanos, tenemos que pelear. Tenemos que vencer a los gigantes. Aunque Dios se quede en silencio, usted tiene que tener la certeza que Él le va a dar la victoria porque así lo ha prometido. No importa la circunstancia que usted peleando, que usted esté peleando, no importa el tamaño de su gigante ni el lugar, eso no resta a lo que Dios le ha prometido que Dios va a hacer. Él va a cumplir. Él va a hacer lo que dijo que haría. Yo les quiero leer Deuteronomio 28:7 y dice la palabra del Señor. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzará contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. Palabra del Señor. Dios se encarga de nuestros enemigos. Dios se encarga de todos esos pensamientos que vienen a usted y le dicen, no, Claudia, a ti Dios no te ha cumplido. No, Edith, no vas a llegar a esa tierra. ¿Cuánto tiempo tienes de vida? ¿Te vas a morir en el desierto? Dios tiene el poder de combatir esas voces enemigas, esos enemigos físicos, esas circunstancias en su vida que la mantienen incrédula, inmóvil y desesperanzada. Dios quiere esta mañana decirle que usted debe tener esperanza, que usted debe seguir creyendo, que Él permanece ahí y que la está trabajando a usted, que la está transformando a usted para prepararla en esa persona que pueda vivir este jardín en abundancia. La cita bíblica de Deuteronomio es Deuteronomio 28:7. Y dice, Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Y yo le quiero preguntar, ¿usted ha dejado de batallar desde que conoció al Señor? Háganle así. Si siguen batallando, todos seguimos batallando. Sí. ¿Y sabe por qué sigue batallando? Porque hay alguien, usted tiene un enemigo que quiere que usted no tenga vida eterna, que usted no llegue a su jardín y que usted no sea feliz en él. Y esta es la razón por la cual la batalla no se acaba. O yo le quiero hacer una pregunta. ¿El pueblo de Israel al día de hoy ha dejado de estar en guerra? No. De hecho, estamos viviendo una guerra apocalíptica allá en Gaza y en Israel. Y si usted se va a leer la Biblia, es la misma historia de hace 2000 años con el pueblo de Israel. Y cuando vemos este ejemplo decimos, ¿y yo quejándome porque medio me cae la lluvia? Porque no llego a la tierra de los jardines verdes, porque creo que no estoy viviendo en ese jardín, porque yo le quiero hacer una pregunta. Usted debe
maduramente, espiritualmente, volver a ver a su alrededor y pensar, ¿y no será que ya estoy en el jardín y no me he dado cuenta? ¿Y no será que mis tierras ya empezaron a reverdecer y no estoy mirándolas porque estoy puesta allá? Mi hermana, disfrute del viaje, disfrute del lugar, disfrute cada día de su viaje. Que cuando usted llegue a ese lugar al que usted quiere llegar, al cumplimiento de su promesa, que cuando le llegue esa situación que usted le está pidiendo a Dios, usted pueda volver a ver para atrás y se dé cuenta que disfrutó incluso los momentos de tribulación y de dificultad, porque disfrutó la presencia de Dios, porque miró a Dios entre usted y entre los que usted amaba o ama. Debemos madurar, mis hermanas. Debemos madurar espiritualmente en el hecho que la tierra prometida también tiene dificultades y que vamos a tener dificultades siempre y que la felicidad está en nosotras, en nuestro corazón, en la intimidad que Dios nos da con Él. Ahí está la felicidad. El verdadero jardín frondoso está dentro de usted y usted tiene la capacidad de hacer reverdecer cualquier desierto. Miren, yo les quiero contar rapidito que hace como 2 años yo tuve que tomar una decisión súper importante. Yo tenía 2 trabajos y los 2 trabajos hacían 8 horas, tenía 4 y 4. Y yo oí que Dios me dijo, Patti, es momento de quedarte en un solo lugar. Ya no, es demasiado trabajo. Y Dios me dio el libre albedrío para decidir en cuál quería quedarme, lo tenemos todo. Y yo había escogido uno de esos lugares. Ese quería yo. Y todas las circunstancias, las luces me decían que ese no era el lugar donde yo me tenía que quedar. Y entonces todo se fue inclinando a que yo me tenía que quedar en el otro lugar. Y yo le decía a Dios, pero Dios, me dejas en esta empresa donde tengo que ser más luz que en la otra, porque les voy a contar el contexto. Uno era un banco importante del país, grande. Y la otra era una distribuidora de bebidas alcohólicas. Y entonces cualquiera podría decir, Pati, quédate en el banco. ¿Cómo te vas a quedar en el lugar donde venden bebidas alcohólicas? ¿Verdad? Porque tendemos a etiquetar los lugares de pecado, malos. Y todas las puertas se me cerraron en el banco, absolutamente todas. Hice un gran berrinche al Señor, lloré, pataleé, le dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que quedar en este lugar? Y luego pensé, bueno, me voy a quedar un tiempo mientras encuentro otro lugar. Y Dios me decía, ahí te quiero, ese es el lugar. Con el tiempo he entendido que tengo más oportunidad de ser luz en este lugar y que además no es un lugar de perdición, porque no es que ahí haya alcohólicos en todas partes, sino que ese es el rubro al que se dedica la empresa. Y Dios me ha permitido hacer proyectos importantes en este lugar de prevención de alcoholismo, por ejemplo. Políticas a los que los empleados se tienen que regir para el consumo de bebidas alcohólicas dentro y fuera de la empresa. Y me ha permitido hacer tantas cosas y hoy miro para atrás y digo, bueno, incluso la providencia física, material y económica llegó de inmediato cuando tomé la decisión. Todas las luces se encendieron. Y este es el ejemplo de que puedo convertir un desierto en jardín, mis hermanos. Que puedo transformar mi metro cuadrado. Que puedo hacer del lugar donde estoy un lugar fértil. Que puedo hablar de Dios y convertir este lugar donde estoy, que no me gusta, en un lugar donde puedan haber frutos de Dios, circunstancias de Dios. La felicidad está en ti y en escuchar lo que Dios quiere de ti en el lugar donde te encuentres. Y es momento de que empecemos a entender que el desierto también es parte del jardín. Escuche bien, el desierto también es parte del jardín y que Dios quiere dárselo ya. No hay desierto sin jardín, mis hermanos. Y no hay jardín sin desierto. Usted debe seguir esperanzada en el jardín que Dios le ha prometido. Claro que sí. Y es importante que finalmente hemos hablado de las características del desierto y de las características del jardín. Pero eso no significa que usted tiene que dejar de seguir soñando o que tiene que dejar de leer esas promesas.
y de trabajar por ellas. Mis hermanas, Dios quiere que usted simplemente esta mañana entienda que si no está en ese jardín, tiene que empezar a disfrutar el lugar donde está, que el desierto también tiene un propósito y que Él la lleva de la mano, aunque usted sienta que está en silencio, que Él la provee, que Él no la va a soltar, que usted debe seguir caminando llena de alegría y esperanza, pero viviendo cada día con Él, en plenitud, disfrutando, sembrando en su desierto, tratando de que algo verde salga de ese lugar árido, buscando el propósito. ¿Cuál es su tierra prometida? Si usted no ha llegado, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios quiere darle? ¿Qué es lo que le hace falta, mi hermana? ¿Cuánto lleva usted esperando por eso? Porque Dios quería que los israelitas no sufrieran. Dios quería que ellos fueran purificados, que fueran transformados en este desierto. Esa era la razón. Él no quería que estuvieran 40 años ahí, pero los israelitas no se purificaban y no se transformaran. Y una generación entera no lo logró. Nunca entendió el propósito. Nunca disfrutó el viaje. Nunca se dio cuenta que iban en el trayecto nada más. Y nunca confiaron en que Dios iba a cumplir. ¿Cómo está usted? ¿Sigue creyendo? ¿Sigue confiando? ¿Le sigue dando a Dios el poder para transformarla? ¿Cuánto se ha transformado hasta hoy? Porque usted no puede llegar al cumplimiento de esa promesa siendo la misma. Y ese es el principal síntoma y la principal señal que usted puede tener. Mírese en el espejo. Y si usted sigue viéndose igual que cuando llegó el Señor a sus pies, o su pastora le sigue diciendo, sigues igual que al principio en este comportamiento. Sigues teniendo el mismo rencor que cuando te convertiste. Sigues en el mismo pecado que cuando te convertiste. Esa es la razón por la que no se cumple la promesa, mi hermano. Si usted no se transforma, va a pasar 40 años dando vueltas. Y si usted no se transforma, ir en el desierto. Al pueblo de Israel le pasó. Y eso no significa que Dios no sea fiel. Usted tiene libre albedrío. Usted puede decidir. Usted necesita levantarse de donde está esta mañana y volver a ver a su alrededor y decir, qué bonito está mi desierto. Lo voy a convertir en un Dubái. Lo voy a convertir en un lugar que las demás gentes digan, Patti, vivís en un desierto maravilloso. En un lugar donde no hay lo que necesitas, lo que querés, pero tenés todo lo que necesitas. Y además a ti no se te nota que estás en el desierto. No te des quemada, no te des deshidratada, no te des enojada. Estás disfrutando del trayecto. Porque Dios quiere que usted salga de ahí y llegue al jardín. Lo quiere, mi hermana. Dios quiere que usted tenga una vivencia de un camino de fe. De eso se trata. De que usted llegue y que usted pueda después decir, mis hermanas, gloria a Dios, llegué. Dios cumplió. Usted necesita dos cosas en ese lugar. La fe, que dice Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, yo creo que Dios me ha prometido y espero que Dios lo va a cumplir y además tengo la convicción que no lo miro, pero lo veré. Esa es la fe. Pero además necesita esperanza. Y esta mañana Dios quiere que usted se llene de esperanza. Fíjense que la esperanza es una virtud teologal. Y es una virtud teologal que nuestra iglesia tiene descrita, que es eso que aspiramos del reino de los cielos, de la vida eterna. Es la felicidad. Es poner nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyar en esas promesas todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser y todo nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Y llenarnos y tener esa certeza también que tenemos el auxilio en medio de cualquier circunstancia, que es el Espíritu Santo. Esa es la esperanza, imagínense qué compleja.
Se las voy a leer. Es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos, a la vida eterna, a la felicidad nuestra, poniendo siempre la confianza en las promesas de Cristo, apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios que da el Espíritu Santo. Esa es la esperanza. Y entonces usted tiene que hacer un mix de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la confianza en las promesas de Cristo y el auxilio del Espíritu Santo. Y vámonos para adelante. Caminemos. Caminemos con esta ensalada espiritual en nuestras reservas espirituales, en nuestras reservas emocionales para esos momentos en que son difíciles y que creemos que ya no llegamos a ese lugar. Dios, mis hermanas, las va a asistir como asistió al pueblo de Israel. Las va a alimentar. Va a calmar la sed y lo seguirá haciendo cuando usted llegue a su promesa. Y si usted ya está en su promesa, en su jardín y las cosas no eran como usted las esperaba, alégrese, alégrese porque Dios ya empezó a obrar en usted y a cumplir lo que Él le había dicho. Si usted sigue sintiendo que no era lo que usted esperaba, transfórmese, transforme ese lugar y permanezca firme hasta que Él regrese por usted. Mis hermanas, yo llegué a los pies del Señor a los 16 años y literalmente agarré una maleta. Ese 18 de agosto de 1995, el día que hice mi oración de entrega, y escribí cada una de las promesas que Dios me había dado. ¿Y saben por qué las escribí? Porque yo me las tenía que llevar de ese retiro. No había forma de que yo regresara al mundo y sobreviviera en el mundo sin estas promesas que Dios me había dado y no quería que se me olvidaran. Y tengo varias, pero las principales es que Dios me dijo, se las voy a decir, son 4. Eres única e irrepetible, no eres desechable. Nadie te puede votar. Eres única e irrepetible, fuiste pensada por mí, no eres un error. Esa fue la primera. Porque yo necesitaba convencerme que no era un error, que nunca fui desechable, que estuve pensada en el corazón de Dios. La segunda promesa que Dios me hizo es, voy a colocarte en lugares altos, donde los demás vean que hice de las cenizas algo maravilloso. Voy a cumplir tus sueños. Vas a ser el médico que querés ser, me lo dijo. Y me voy a encargar de que en tu trabajo siempre te vaya bien. Yo veía esta promesa de convertirme en médico imposible, porque no tenía ni el dinero, ni las circunstancias, ni la fortaleza espiritual para llegar a ser lo que yo quería hacer. Y Dios me dijo, vas a hacerlo. Vas a estudiar medicina, vas a entrar a la facultad, vas a quedar en la Universidad Nacional porque no podías pagar otra. Vas a quedar en medio de esa multitud que llegue a hacer ese examen, vas a quedar, vas a hacerte las mejores notas, te va a ir bien, yo te voy a asistir todo el tiempo. Esos 8 años de carreras te voy a asistir. Te vas a graduar y te voy a dar un trabajo y te voy a colocar en un lugar donde los demás te escuchen. Eso fue lo que Dios me dijo que iba a hacer. Y lo anoté y ya se cumplió. La tercera promesa fue, te voy a dar una familia. Cuando llegues a ese lugar, vas a tener un techo del donde nadie te va a sacar. Vas a despertar tranquila todos los días. Nadie te va a perseguir por las cosas que te voy a dar. Te voy a dar un esposo y vas a poder tener en tu vida lo que no tuviste en tu infancia. Era el esposo la promesa, era el matrimonio la promesa, era la casa la promesa. Era el lugar de donde yo nadie me iba a poder sacar a medianoche ni me iban a perseguir más. Y la otra era, vas a ser mamá, vas a tener hijos y vas a poder mirar cómo tus hijos te vean a ti con alegría. Y vas a poder reparar en tu vida la ausencia de una figura materna. Esas fueron sus promesas. Y yo
Les puedo decir con autoridad que para poder llegar a cada una de esas promesas que ya se cumplió, mis hermanas, yo estoy viviendo en mi tierra prometida. Qué maravilla poder decirles que estoy viviendo en mi tierra prometida hace mucho tiempo. Y he entendido que en esta tierra prometida también tengo que trabajar. También hay momentos difíciles porque la carrera no fue fácil. Hubo limitación, nunca me faltó lo esencial y lo necesario, pero fue difícil. Tuve que pasar algunas circunstancias complicadas, pero las vencí. Esos eran mis gigantes en esa tierra prometida. Las vencí. En la carrera laboral, ya médico, he tenido que pelear algunas batallas menos difíciles, mucho menos difíciles, y las he vencido. En mi matrimonio, ustedes saben que Dios me regaló un gran esposo, pero él tenía una historia personal que se convirtieron en mis gigantes en algún momento, que tuve que vencer. Al momento de ser mamá, pasé 3 años llorando, ustedes saben, estuve de grupo en grupo con esa charla pidiendo una promesa, no fue fácil. Y hoy tengo a Sofía conmigo y ser mamá tiene sus propias dificultades. Todos los días hay un gigante que hay que vencer. Y cuando yo estaba haciendo esta charla, le dije al Señor, Señor, es decir, que yo le puedo decir a las predilectas, sí hay tierra prometida, Dios cumple, estoy viviendo en ella. Y quisiera darle la vuelta a la cámara para que vean el lugar donde estoy. Mi casa, después de 13 años de casados, Álvaro y yo compramos una casa hace 1 año y medio. Una casa que no estaba en nuestros planes porque nosotros estábamos buscando algo más pequeño, algo más sencillo, y Dios paró todo. Estábamos a punto de comprar una casa, ya teníamos todo, por fin teníamos la prima, por fin teníamos solvencia económica para una cuota de una casa. Habíamos encontrado la casa que nos gustaba, era pequeña, pero me gustaba y estaba agradecida porque iba a ser mi casa. Y el banco nos dio todo el préstamo y el día que le hablamos a la persona para que nos diera la casa, firmáramos, nos dijo que le había vendido un día antes porque le habían pagado más. Y esa noche, mis hermanas, ustedes saben que yo lloro por todo y no me importa, voy a llorar hasta el último día de mi vida porque mis lágrimas me hacen mucho bien. Siempre. Esa noche lloré toda la noche. Dice Álvaro que él me oía en el cuarto de la par llorar y que oía mi plática con Dios porque yo hablo con Dios en voz alta y que oía y yo le decía a Dios, ¿cómo es esto? Y me crucé de brazos delante del Señor y le dije, ¿cómo es esto? Tú me prometiste una casa. Esta es la única promesa que hace falta, Señor. Es la única. Y hoy que por fin tengo el dinero, la solvencia económica y el valor para meterme en una deuda, porque yo siempre le he tenido miedo a las deudas, porque en mi vida, en mi infancia, mi mamá siempre estaba endeudada y ese era el problema. Entonces, no quería una deuda, prefería vivir alquilando a tener una deuda de esa magnitud. Y le digo, Señor, hoy que tengo la cuota, el préstamo, la casa, no puedo. Mis hermanas, entendí que no se trata de tener todo, que muchos de nosotros estamos esperando el momento indicado y correcto de que todo lo tenga, porque entonces ya se cumplió la promesa. No, tenía todo y Dios dijo, no, Pati. Ese día entendí que no se trataba ni de la prima, ni del banco, ni de la solvencia económica, ni del valor. Se trataba de Dios, de que Dios quisiera, de que fuera el momento de Dios. Y entonces le dije a Álvaro, no, Álvaro, ya no más, renuncié a esto. El pobre había pasado 13 años en una gran batalla conmigo porque yo le echaba la culpa a él de que yo no tenía casa y era uno de nuestros problemas difíciles en el matrimonio. Y entonces vengo yo y le digo, perdóname por haberte dicho tantas veces que era tu culpa. No eras tú, no era yo, era Dios. Porque hoy que lo tenemos todo, tampoco podemos tener la casa. Yo había sentido que Dios había dicho, no. No se aburra, es no. No importa que tengas todo, es no. Entonces yo dije, más allá de la mano de Dios, ¿qué puedo hacer? Entonces le pedí perdón a Álvaro, es el siguiente día de esa madrugada.
Le dije que me perdonara por todas las veces que le había echado la culpa, que le había reclamado por esto, que había entendido por fin que se trataba de Dios y que yo iba a esperar en Dios, que ya no quería dar pasos en falso, que ya no quería una casa, que quizás no la necesitaba, que quizás no la iba a disfrutar tanto tiempo, entonces que ya no. Y algo pasó en Álvaro, mis hermanos. Algo que no había pasado en 13 años, esa madrugada. Yo no sé qué escuchó, qué de todo lo que le dije a Dios lo transformó. Y él empezó a buscar casa solo, porque yo siempre había jalado a Álvaro en este tema, siempre. Entonces él empezó a buscar casa solo y me empezó a decir, vamos a ver esta casa, vamos a ver esta casa. Y yo no quería ver casa ya, ya no. Yo decía, bueno, yo ya hice mi parte. Si ahora viene el cumplimiento de esta promesa, que me caiga como el maná mientras duermo aquí a la par. Así. Y entonces Álvaro empezó a buscar solo. Y un día me fue a traer a la clínica y me dijo, vamos a almorzar. Y me trajo a esta casa. Y cuando yo me paré afuera de la casa, me enojé con Álvaro. Y le dije, ¿a qué venimos a esta casa? Me decía, a verla. No podemos pagar esta casa, le decía yo. Álvaro, no podemos pagar esta casa. Y Álvaro me decía, mirémosla. Y cuando entramos a la casa, empecé a mirar la casa y me enojé más porque dije, no podemos pagar esta casa. ¿Qué estamos haciendo en esta casa? Y me acuerdo que nos fuimos, duró como 20 minutos la visita porque yo ni siquiera ahondé en ningún detalle de la casa. Y cuando estábamos afuera le dije, Álvaro, tú no has entendido lo que Dios nos ha dicho. La otra casa que estuvimos a punto de comprar, que era la mitad de esta casa, el presupuesto nos quedaba casi que no podíamos ni ir a comer al McDonald's, pues. O sea, grave la situación aquella. Y tú me traes a ver esta casa que es el doble de grande, es obvio que no la podemos pagar. Entonces Álvaro se empieza a reír y me dice, Pati, esta casa vale $30,000 menos que la que íbamos a comprar. Y por primera vez en mi vida viví en carne propia esas palabras que tanto he dicho. Nosotros pensamos en pequeño y Dios piensa en grande. Dios siempre quiere darnos en grande. Y entonces yo quería decirle, volvamos a entrar, quiero volver a ver la casa, porque no la había visto, de enojada que estaba con el pobre Álvaro. Y recuerdo que nos fuimos y dije, bueno, Señor, si esta es tu voluntad, teníamos que empezar de cero, mis hermanas, el préstamo, de cero otra vez, porque era otro valú, otra casa. Y dije, bueno, hicimos todo el trabajo que teníamos que hacer, metimos los papeles al... Y en una semana nos había contestado el banco que ya estaba. El préstamo anterior había tardado un mes. Un mes, en una semana. Le hablamos a los dueños de la casa, que ya les habíamos dado arras para apartarla, y nos dice, bueno, nos dice, no tenemos a dónde irnos porque no pensamos que esto iba a ser tan rápido. ¿Qué hacemos? Les dimos tiempo, vivieron un tiempo en esta casa. Y el día que vinimos, el día que nos entregaron la casa, nos hablan y me dicen, ya está la casa. Y me dejaron las llaves en la gaveta y se fueron ellos. Y nadie sabía que habíamos comprado casa porque todo pasó tan prematuramente, los niños no sabían, la Sofi no sabía. Y adivinen qué día era ese día. Era el día del cumpleaños de Ana Sofía. Ese día me hablaron para decirnos que ese día nos entregaban la casa. Y entonces decidimos con Álvaro que íbamos a traer a los niños después de comer por el cumpleaños de Ana Sofía a la casa. Y no les dijimos que era ya la casa que habíamos comprado. Entonces Sofía entró y corría. Cuando les dijimos, esta es su casa a los tres, no podían creerlo, ellos estaban felices, Sofía corría dentro de la casa y de repente, en el fondo del jardín de la casa, que había un matorral, Sofía me dice, mamá, vení, 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 vení. Y salgo corriendo a ese matorral. Me dice, mami, mira quién está aquí. Había una imagen de María Auxiliadora de 1 metro, más o menos, 1,20 m, de concreto, cubierta completamente por el matorral. Y yo le digo, Sofía, el dueño se olvidó de esta virgen, la dejó aquí. Y Sofía me dice, ¿cómo que se olvidó, mamá? No, mamá, ella nos estaba esperando. Y esa noche le dije al Señor que me tenía que explicar por qué la Virgen estaba escondida ahí atrás. Y el Señor me dijo, Pati, porque así sucede siempre en tu vida. Yo siempre hago esto con todas las promesas que te he dado. Mi mamá la lleva hasta ti y ella estaba ahí como en Caná de Galilea escondida en la cocina, obrando el milagro y esperando que tú llegaras. Mis hermanas, Dios cumple sus promesas.
Y además me dijo, bueno, esta es tu tierra prometida, la última de las promesas que te hice, ese 18 de 1995. Esa es la última. No va a ser fácil, vas a tener miedo. Y yo entendí que yo tenía miedos y la cuota y lo otro y esto. Y el Señor me dijo, no tengas miedo, yo te auxilio. Y por eso es que mi mamá vino hoy vestida de María Auxiliadora, porque te quiero recordar que yo te auxilio y ella también es tu auxilio. Y aquí estamos, 1 año y medio después, mis hermanos, felices, nunca nos ha faltado nada, hemos podido pagar esta cuota, que ahora es una parte importante de nuestro presupuesto, tenemos que limitar otras cosas, pero no importa porque estamos viviendo en el jardín que Dios había preparado. Yo les quiero, no lo había pensado, pero yo les quiero enseñar. Ojalá podamos. Aquí está. Esta es mi María Auxiliadora, el auxilio de los cristianos y la promesa que encontré en este jardín. En mi jardín, el jardín de Dios, el que Él me prometió. Dios cumple todas sus promesas, mis hermanos. Dios cumple todo. Él hace todas las cosas nuevas. Usted tiene que creer. Usted tiene que creerlo. Y si está ahorita en un desierto, ánimo, adelante. Mis hermanas, el desierto es un lugar transitorio, no es el destino final de su viaje. El Señor quiere transformarla, quiere que usted disfrute de lo que Él va a darle. Para eso hay que estar listo. El jardín es la promesa y Dios se mantendrá fiel en todo lo que ha dicho, todo, y la va a sorprender. Siempre nuestro pensamiento es limitado y es más pequeño. Dios la va a sorprender. Hay una gran diferencia entre el desierto y la tierra prometida, pero hay que ser feliz en los dos lugares. Hay que disfrutar el viaje, disfrútelo. Yo disfruté esos 13 años que viví en una casa alquilada pequeñita. Un día amanecimos inundados porque el agua se nos metía. Y mientras sacábamos el agua con Álvaro de la casa, decíamos, un día vamos a estar en la casa que Dios nos ha prometido. Y ese día va a llegar. Usted tiene que seguir pensando en que ese día va a llegar. Recuerde, hay dos elementos importantes que mantuvieron a Israel desde Egipto hasta las montañas del Líbano en pie. Y hoy hemos hablado de ellos. Y es la fe y la esperanza. Vaya y trabaje su fe y su esperanza. Vuelva al principio. Si usted no tiene fe y no tiene esperanza, vaya. Vaya y pídale a su pastora que trabaje en fe y esperanza. Así que, mi hermanas, ánimo. Si aún están en el desierto, quiero contarles algo. Hay un jardín en medio de ese lugar árido. También brota la grama y brota el agua en medio. Vaya y búsquelo, busque ser feliz, aunque esté aún viviendo en lugares áridos. Yo quiero terminar esta charla, que ya me pasé 1 hora, pero no importa. Quiero terminar con esta cita bíblica que está en Isaías 58:11. Es una promesa para ustedes. Y el Señor me dijo, léeselas y diles que este día yo vuelvo a escribir mis promesas en sus vidas, las reafirmo y les digo, soy fiel y voy a cumplir. Y dice Isaías 58:11, yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo, serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas, afianzará los cimientos puestos hace siglos, llamará a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. Palabra de Dios. Esta cita es para ustedes, mis hermanos. Dios quiere repararlas, levantar sus casas y cumplir todos sus sueños. Pero para ello necesitan ser felices hoy. No se pierda este viaje, amén. Vamos a orar rapidito y le vamos a pedir al Señor que todo lo que hemos hablado hoy se siembre en usted para siempre. Señor, te quiero dar gracias.
Te quiero dar gracias por esta mañana de bendición en medio de un jardín, con todas estas flores, porque cada una de nosotros es una flor para ti. Quiero pedirte especialmente por todas aquellas que están pasando por desiertos, que se sienten áridas, quebradas, por todas aquellas que están sufriendo. Mi Jesús, te quiero pedir que en medio de esa circunstancia les muestres el jardín, les muestres esos espacios donde hay grama, donde hay agua, donde pueden llegar y descansar en medio de la dificultad. Muéstrales tu amor, muéstrales esa nube que las cubre de día y esa columna de fuego que alumbra sus noches de soledad y sufrimiento. Señor, muéstrales tu bondad y tu amor. Muéstrales cómo tú velas de su sueño, de lo que van a comer y de lo que se van a vestir. Muéstrales que están asistidas por ti todo el tiempo, Señor. Jesús, y por todas aquellas que de alguna u otra forma ya vivimos en el cumplimiento de promesas. Ayúdanos a ser buenas administradoras de ellas. Ayúdanos a tener corazones agradecidos, a ser valientes, a luchar constantemente con nuestros gigantes y nunca olvidar que ya vivimos en el jardín que nos prometiste, que tenemos que ser fieles, que tenemos que administrar bien los recursos y todo lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, a amarte con ternura, Señor, y a estar dispuestos a que si un día decides movernos de un jardín y quitarnos todo lo que nos has entregado, podamos comprender que es tuyo, Señor, que no es nuestro, que es tuyo, y que si tú decides llevártelo es porque has decidido llevarnos a un nuevo lugar donde tus promesas van a seguir cumpliéndose, Señor. Queremos disfrutar de este viaje. No importa el lugar donde estemos ahora, Señor. Queremos disfrutar todos los días con un equipaje ligero, sin estar amarrada a las promesas, sin depender de ellas, sino solo de ti. De ti, Señor, porque tú eres esa promesa. Tú eres ese jardín y tú eres esa vida eterna, mi Señor. Te doy gracias por siempre, Señor. Te doy gracias, mamá, por estar siempre aquí a mi lado, por interceder por mí, por cada una de estas predilectas siempre, por soplarme al oído, por mirarme, por llamarme apóstol de tu amor y por llevarme siempre a Jesús, por mostrarme que a través de tu ejemplo puedo permanecer siempre a su lado. Toma este día a cada una de estas predilectas, Madre buena. Auxílialas. Aparece en sus casas como aparece siempre en la mía. Y muéstralas que estás ahí, que eres al auxilio. Y que Jesús está donde tú estás siempre. Que donde estás tú está Él y donde está Él estás tú. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa. Yo te bendigo, te alabo y te glorifico por siempre. Amén. Mis hermanas, la tierra prometida nos espera. Porque si pensamos en la tierra prometida, cualquier cosa que Dios les haya prometido aquí no es suficiente. Hay un cielo que nos espera. Amén. Amén. Pati, qué linda charla. Realmente Dios nunca se equivoca a quién le da las charlas. Pati desde hace días, desde hace años nos decía, ay, pero no den nada que tenga que ver con mi profesión. Hoy no metiste tu profesión en la charla. Pero qué testimonio más edificante. Ahí podrás ver todos los chats que te han escrito. Realmente no dudo que has tocado el corazón de todas. Una charla espectacular, esperanzadora, una charla clara. Y la frase que me encantó, que es el desierto, no es una etapa, no el destino. Creámoslo que siempre vamos a tener que pasar por el desierto porque es parte de nuestra vida, ¿verdad? Pero pasemos con esperanza, con un corazón dócil para ver qué quiere Dios hacer de nosotras a través de ese desierto. Así que gracias, Pati. Me encantó la charla, o sea, muy edificante, muy reveladora, muy reflexiva, como ves ahí los mensajes y el testimonio, wow.
La verdad que todas esas promesas cumplidas dan esperanza a todos los corazones que te hemos escuchado esta mañana, porque si Dios cumple lo que promete. Así Amén. que Dios te bendiga siempre, que Dios te siga prosperando, que Dios siga cumpliendo sus promesas en tu vida. Me encanta escucharte hablar y me encanta escuchar lo que Dios ha hecho en ti, porque realmente yo lo he vivido desde el día uno. Yo he vivido todas esas etapas contigo y realmente Dios te ha sorprendido en cada promesa y en cada etapa. Amén. Amén. Así que gloria a Dios. Mis Gloria. hermanas, la próxima reunión la tendremos el 23 de marzo, o sea, en 15 días, y la charla se titula El poder de la gratitud. No se la pierdan. También las queremos invitar a todas al retiro, al próximo retiro de las predilectas, que va a ser el 13 y 14 de abril en la Casa de Jesús. Estoy segura de que aquí hay muchas que todavía no lo han vivido y vívanlo. Es un retiro muy bonito, es un retiro muy revelador, que yo estoy segura que va a llegar al corazón de cada una de ustedes. Así que pronto enviaremos la invitación, enviaremos el formulario para que ustedes lo llenen, lo completen y se inscriban, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a cerrar este día. Yo todavía le dije a la Pati, si querés terminar a las 9:20, no hay problema, porque tiene un compromiso. Pero miren, la Pati se pasó a las 9:41. Martita, no sé No si puedo. estás ahí. Martita, no sé si estás ahí, si estás con audio o no, no sé si... No, ¿verdad? No está la Martita. Parece que... Bueno, entonces vamos a cerrar esta charla de ahora. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hablado a cada uno de los corazones que escucharon esta mañana tu voz a través de Patti. Yo te quiero pedir, mi Dios, que nos enseñes a vivir ese desierto con esperanza, con confianza, sabiendo que no es nuestro destino, sino que es simplemente una etapa en nuestra vida, porque tú quieres cambiar nuestro corazón. Déjanos ser moldeables, dóciles a ti, para que podamos crecer en tu reino. Gracias, Señor, por Patti, por esta mensajera de que todos los años nos trae una charla tan esperanzadora, clara y firme para cada una de nosotras. Bendícela siempre, Señor, y también bendice a todas estas mujeres que nos conectamos esta mañana, para que seas tú siempre nuestro proveedor, que seas siempre tú nuestra guía, que seas tú siempre ese padre, ese compañero que necesitamos día a día. Queremos despedirnos, mi Señor Jesús, con esa oración perfecta que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre de Dios, Madre del cielo, también queremos saludarte, porque donde está Jesús estás tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Feliz día, feliz fin de semana.